Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie SOS Colonia de Santa Eulalia. En primer lugar, me dirijo a ti para darte las gracias por haber visto el primer vídeo de esta serie. ¿Que no lo has visto aún? Bueno, pues pausa este vídeo y vuelve atrás para verlo. SOS Colonia de Santa Eulalia, capítulo 1, El origen de todo. Sobre todo ha superado nuestras expectativas el primer vídeo, por lo que aquí tenemos el segundo vídeo. Nos zambullimos directamente en la historia de la colonia de Santa Eulalia para hablar de uno de los elementos indispensables para la vida, el agua. Agua de Santa Eulalia para Alicante. La importancia del agua en la colonia de Santa Eulalia es vital. Tanto es así que vamos a dividir este vídeo en distintas paradas, debido a que vamos a ver cómo vivían con el agua aquí en la colonia de Santa Eulalia, pero también vamos a hablar de una de las mayores obras de ingeniería hidráulica que se construye a finales del siglo XIX en la provincia de Alicante. Y terminaremos allí, en la capital de la provincia de Alicante, en una plaza que tiene mucho que ver con la colonia de Santa Eulalia. Pero bueno, iremos paso a paso. Los prados de Santa Eulalia se anegaban de agua en las épocas de lluvia y eso formaba un sistema lagunar que venía desde la zona de Villena y terminaba en Salinas. En Villena existía una gran laguna de agua dulce y agua salada que atrajo a población desde hace más de 55.000 años y que era la cabeza de un sistema que establecía como en escalones esa división de lagunas. Tanto es así que, en el siglo XIX, el rey don Carlos IV pues, decide desecar la laguna de Villena para llevar el agua a la zona de Elche. Antes de su desecación, este sistema lagunar tuvo una gran importancia y sobre todo le dio fama uno de los señores más importantes que hemos tenido en esta zona, es don Juan Manuel, príncipe de Villena, infante de Castilla, señor de Escalona y Peñafiel, sobrino de Alfonso X el Sabio y señor también de Aragón. Eso hizo que este señor, que tenía un gran territorio, pues le gustara mucho venir a esta zona a cazar y sobre todo utilizaba la técnica de la cetrería. Su vida pues dedicó parte de ella a la literatura y se convirtió en uno de los grandes literatos del siglo XIV en Castilla. Tanto es así que escribió, por ejemplo, El Conde Lucanor o el libro que nos interesa, que es el libro de la caza. En él explica toda la clase de animales que se cazaban entonces y sobre todo utilizando aves rapaces traídas de todo el mundo. El señor de Villena explicaba así en el libro de la caza qué había por estas zonas y qué le gustaba cazar. Nos encontramos en la avenida Margot, bueno, ahora calle Salinas, que es la que da entrada desde la autovía hasta el centro de la vida de la colonia de Santa Eulalia.
Nos encontramos aquí sobre todo porque el agua fue muy importante para la existencia de la colonia de Santa Eulalia. Tanto don Antonio de Padua como don Mariano de Bertodano pues se preocuparon en que hubiera agua en la colonia. Entonces construyeron distintas infraestructuras donde había desde acueductos a norias y eso hizo que llegara el agua a la colonia. Obviamente hay que pensar que finales del siglo XIX, principios del XX, el agua corriente de las viviendas no existía. Entonces, ¿qué hicieron? Instalar fuentes. Podéis ver que las fuentes tienen una forma de pila semicircular, son bastante sencillas, pero que servirían para ese motivo. Se encuentran muy pocos ejemplos, 2 o 3 en toda la colonia, pero servirían para abastecer de agua a todo el que viviera aquí. Lo que pasa que también se preocuparon en crear espacios de esparcimiento para los trabajadores de la finca, y entonces uno de ellos es este que tenemos aquí, el llamado Parque de Gilabert. Ese nombre nos puede referir a dos personas que están unidas a la colonia de Santa Eulalia. Antoni Gilabert fue uno de los arquitectos más afamados en la época de la colonia de Santa Eulalia en la zona de Gestalfar, es decir, en la propiedad de Antonio de Padua. Tanto es así que allí construyó la iglesia parroquial. Pero es que nos encontramos otro Gilabert que fue un compositor de música que fue el director de la orquesta del teatro, según parece. Aquí tenemos varias estructuras que se conservan, pero obviamente pues si el resto del complejo patrimonial está en peligro de muerte, este parque pues ya está en una situación muy preocupante, sobre todo porque poco queda ya. La recuperación de este espacio público pues supondría la reactivación de este elemento patrimonial tan característico que fue de la colonia de Santa Eulalia, como ahora después veremos. Desde este primer lugar pues nos encontramos a la entrada del parque. Esta entrada estaría flanqueada por dos pilares, como los que vemos, de ladrillo macizo, y se encontrarían otros pilares también alrededor de este espacio para, digamos, cerrar el perímetro del parque. Lo que pasa que, bueno, solamente conservamos dos pilares de estos. Uno se encuentra aquí, en la entrada del parque, y otro se encuentra en la zona de la plaza de Santa Eulalia. Este parque en el que nos encontramos, obviamente, el protagonista sería el agua. Y el agua la encontramos en esta balsa que tenemos aquí, que sería el lago principal del complejo del Parque Gilabert. Este lago estaría acompañado de pabellones, de puentes y tendría hasta una isla. Podéis ver aquí también esa isla.
Lo que pasa que este lugar se convirtió en uno de los lugares más importantes para recibir visitantes. Tanto es así que, como podéis ver en estas imágenes, también se editaron una serie de postales, y esas postales, pues algunas de ellas se referían a este lugar. Podéis ver los visitantes que venían a la colonia de Santa Eulalia. Fijaros también en sus vestimentas, un poco diferentes a las que nosotros llevamos ahora, sobre todo referentes pues, a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, que es una moda muy interesante. El agua en la colonia de Santa Eulalia, como hemos comentado, pues fue muy importante, pero es que fue mucho más allá. Tanto es así que en el año 1898 se hace una gran infraestructura hidráulica para llevar el agua desde este mismo lugar en el que nos encontramos hasta la ciudad de Alicante. ¿Llegaremos hasta allí? Si os esperáis al final del vídeo, veremos qué relación tiene Alicante con Santa Eulalia en relación también con el agua, claro está. En este lugar en el que nos encontramos es un espacio muy importante para la colonia, pero sí que es verdad que hay que apuntar que se encuentra fuera de la protección como bien de interés cultural. También porque este recinto que tenemos aquí a mis espaldas pertenece a Aguas de Alicante desde el año 1898. En ese momento lo que hacen es construir una serie de 7 pozos artesianos, que lo que hace es sacar el agua que había aquí para llevarla a Alicante, como decimos. Don Antonio de Padua, el conde de la Alcudia y Gestafar, pues no estaba de acuerdo en ello. Pero también desaprovechó la oportunidad el sindicato de riegos de Sax, que se había establecido hace relativamente pocos años, y entonces llegó una compañía belga que fue la que construiría tanto estos pozos artesianos como también todo el sistema para llevar el agua desde aquí hasta Alicante. Sobre todo hay que atender a un sajeño, ingeniero agrónomo él, un insigne sajeño, don Pascual Carrión, que ya dijo que en este lugar daba noticia, mejor dicho, de que se habían efectuado estas obras. Luego volveremos a él, porque dijo más cosas, ¿vale? El agua de la colonia de Santa Eulalia tenía que llegar hasta Alicante. Entonces, esa compañía belga se propuso construir una gran infraestructura hidráulica, un gran acueducto que llevara el agua desde Santa Eulalia hasta Alicante.
Ese acueducto lo podemos ver más o menos en dirección hacia Alicante, o mejor dicho, en el sentido contrario, porque se construiría en el margen izquierdo de la autovía yendo para Alicante. La construcción de este impresionante acueducto fue proyectado por Emilio Gerard y Mascart, siendo entonces alcalde de Alicante José Gadea. ...20 sifones, 60 desagües, 21 puentes y 7 túneles. Todo eso componen el recorrido de este monumento que va desde la colonia de Santa Eulalia hasta Alicante. En su momento, en el año 1898, costó la nada despreciable cifra de 6 millones de pesetas, de las de entonces, claro está. Fue una gran obra de infraestructura hidráulica que hizo que el agua llegara hasta Alicante. Pero claro, ahora tenemos que ver cómo llegó a Alicante y qué pasó en ese momento. Nos espera un recorrido por la capital de Alicante un poco distinto. A ver si os gusta. ¿Vamos? Bueno, pues ya hemos llegado a Alicante. Alicante, pues, es el final del recorrido que comenzábamos en la colonia de Santa Eulalia, viendo cómo utilizaban allí el agua, sobre todo en los lagos del Parque Gilabert y también con las fuentes. Pero también hemos podido ver cómo efectuaron esos pozos artesianos para sacar el agua del subsuelo de la colonia y llevarlo a través del canal de Sax hasta aquí, hasta Alicante. Alicante presenta muchos elementos muy destacables, como pueden ser, por ejemplo, el castillo que lo tenemos aquí, también el puerto deportivo, la playa del Postiguet, la explanada, o también algunos museos muy interesantes, como pueden ser grandes museos como el MARC, el MACA o el MUBAG, cada uno dedicado a su especialidad, arqueología, arte contemporáneo o historia del arte, pero también se encuentran pequeños museos, que uno de ellos es el que va a ser protagonista también de esta última parte de este vídeo de Aguas de Santa Eulalia para Alicante. Las paradas que vamos a hacer aquí en Alicante son dos, bueno, habría una tercera, pero es la calle Aguas de Sax, que se encuentra por la zona de el estadio Rico Pérez. Por si quieres ir y ver esa calle, pues mándanos la foto, así vemos que has ido a verlo también. Pero vamos a centrarnos en dos sitios, una plaza y un museo. Y bueno, también nos vamos a ir de fiesta por aquí, por Alicante. Obviamente no va a ser fiesta como la entendemos ahora, pero bueno, sobre todo prepara tus mejores galas para una fiesta de finales del siglo XIX. Tu traje, tu sombrero de copa o bombín, o en todo caso tu vestido bien pomposo y con tu corpiño. Pero nada, nos vamos de fiesta. ¡Hala, vamos! La primera parada aquí en Alicante la realizamos en esta romántica plaza. Es la plaza de Gabriel Miró, pero no siempre recibió este nombre, ya que anteriormente, pues, por ejemplo, se llamó la Plaza de las Barcas, porque el agua del mar llegaba hasta aquí, o también ya en el siglo XIX se llamó la Plaza de Isabel II,
al haber venido en el ferrocarril de 1858 a inaugurar la estación. En su honor se le puso ese nombre, pero popularmente esta plaza se llama Plaza de Correos, debido sobre todo a un impresionante edificio que tiene aquí correos y telégrafos, y que es un edificio de estilo modernista que, digamos, le da más empaque a esta plaza. Por otro lado, una de las cosas llamativas de esta plaza no es otra que los árboles que tenemos. Alicante tiene un sustrato que da pie a que los ficus que hay plantados aquí alcancen proporciones monumentales. Y entonces aquí en esta plaza se encuentra el ficus más grande de toda España, ni más ni menos. A pesar de estos elementos, la importancia de esta plaza viene sobre todo por esta fuente que tenemos aquí. Actualmente la fuente presenta una apariencia un poco distinta a la que tuvo en origen, porque arriba del todo, como podéis ver, se encuentra esa figura de una aguadora. En los años 20 del pasado siglo XX, pues se modificó para adaptarla al aspecto actual, también para darle un ambiente más romántico y dentro de la corriente modernista, pero sobre todo destacar que esta fuente es la que en origen se plantó para que desde ella brotara agua procedente de la colonia de Santa Eulalia. El agua aquí a Alicante llegó desde la colonia de Santa Eulalia el día 5 de agosto del año 1898. Lo que pasa es que desde ese momento sí que se abastecerían los distintos lugares para suministrar el agua potable, pero sobre todo habría que esperar hasta el mes de octubre de ese año de 1898 para que el día 16 se inaugurara esta plaza. Fue, como diríamos, un fiestón en toda regla, pero claro, adaptado a cómo se hacían en ese momento las fiestas a finales del siglo XIX. Tanto es así que la fiesta duró varios días. Hubo conciertos, hubo procesión de la imagen de la Santa Faz. Además, hubieron corridas de toros y también, pues, digamos, visitas tanto de políticos como religiosos. Y, por ejemplo, el alcalde de entonces de aquí de Alicante vino a este emplazamiento para inaugurar esta fuente con toda su corporación municipal. El alcalde de ese momento era ni más ni menos que José Gadea. La fuente, pues, supone para los sajeños el ejemplo de que el agua de Sax llegó hasta aquí. No sabemos si actualmente el agua que brota de esta impresionante fuente, pues, procede aún de la colonia de Santa Eulalia, pero aquí tenemos la fuente como testigo de esa historia. La siguiente parada que vamos a efectuar ya es en el último punto que vamos a visitar aquí en Alicante. Se trata de un
un museo del agua. Las aguas aquí en Alicante fueron muy importantes desde ese año, desde 1898, y vas a entender ahora mismo por qué, por la configuración de ese museo. Pero también es importante ese museo porque gran parte de él se refiere a ese gran proyecto que decíamos de la construcción del canal de Sacks, o de los belgas o del Cid, que llegó hasta aquí a Alicante para abastecer de agua tanto a las fuentes públicas como a los alicantinos. ¿Vamos? Y llegamos al final del recorrido, ni más ni menos que estamos en la falda del castillo de Santa Bárbara, y justo en este lugar se encuentra un museo muy especial en este recorrido que hemos hecho desde la colonia de Santa Eulalia hasta Alicante. Sacks necesitaría un museo del agua porque no solamente cuenta con esos depósitos de agua, sino que también tiene distintas canalizaciones como el hilo del lugar, tiene depósitos, tiene fuentes. Es decir, un gran patrimonio que debería de estar en un museo. Pero bueno, hablando de museos, aquí tenemos uno de los pequeños museos de Alicante, pero que alberga una gran historia, ni más ni menos que el Museo de Aguas de Alicante. ¿Por qué es importante? Bueno, se fundó en el 110 aniversario de las obras que trajeron el agua hasta aquí, hasta Alicante. Recordarás que era en el año 1898. Entonces, en el año 2009 se inauguró este museo. En ese museo, pues aparte de toda la historia de Aguas de Alicante, pues se encuentra sobre todo un elemento muy importante, el proyecto del canal de Sacks, o el canal de los belgas o del Cid, como hemos dicho a lo largo del vídeo. Pero ahí es donde se encuentra toda esa información referente a este gran proyecto que une la colonia de Santa Eulalia, Sacks y Alicante. No podemos acceder en este momento porque está cerrado, pero nosotros desde hace unos cuantos años hemos venido varias ocasiones, y entonces os dejamos aquí estas imágenes para que podáis verlo por dentro y que, si os apetece, podáis venir aquí a la capital, a Alicante, y disfrutar de ese monumento Made in Sacks, ni más ni menos hecho en Sacks y desde Sacks hacia Alicante. Bueno, y llegamos al final de este vídeo, este gran recorrido que hemos efectuado desde la colonia de Santa Eulalia, hasta aquí, hasta Alicante. Y nada, si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, puedes compartirlo, puedes comentarlo,
Puedes también suscribirte a este canal para recibir la notificación del próximo vídeo. Y bueno, nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.